oportunidades para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Amigos, buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana como siempre. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Oigan, hoy vamos a tener un tema muy importante. Tenemos un tema que pues es un tema muy serio para tratar. Mucha gente nos ha escrito que ha pasado por una situación así y no sabíamos de qué manera tocar el tema porque es un tema que es complicado de tratar. Esperemos que nos alcance el tiempo. Vamos a hablar de las víctimas de violación. Mucha gente nos ha escrito y nos dice: Gaby, yo he pasado por esta situación y no sé de qué manera superarlo, no sé si decirlo, lo he callado por muchísimos años y vivo sufriendo. Todavía aún a esta edad, gente que ya tiene hijos, que se ha casado y dice: no me puedo relacionar con otras personas porque sigo recordando ese momento tan terrible en el que fui víctima de una violación. Y a cualquier edad, mucha gente nos ha dicho a cualquier edad, incluso desde niños. Hoy está con nosotros el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, que él pues tiene mucha experiencia en este tipo de casos. Él trata estos casos ahí en su consultorio y les voy a dar de una vez mi WhatsApp para que nos escriban aquí al WhatsApp directito. Con toda la confianza lo pueden hacer, nada más si quieren hacerlo de manera confidencial no pongan su nombre. Es 311-121-9244 y aquí en cabina mi querido Víctor también contesta de forma muy confidencial y con mucho respeto, 212-9020. Pues Víctor es un profesional aquí también, locutor de Radiorama, entonces pues cómo no, él ya se la sabe. Y aquí está con nosotros el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Doctor, buenos días. Buenos días, Gaby. Oiga, qué gusto tenerlo aquí. Gracias. El tema pues es un tema fuerte. Yo espero que logremos el día de hoy aclarar las dudas de todas estas personas que nos lo pidieron y encontrar alguna solución para estas personas que están sufriendo. Sí, mira, Gaby, desgraciadamente es un tema actual, desde mucho antes de que tú y yo naciéramos, sí, y seguramente va a seguir. Y esto es, desde luego, una falla enorme en la educación de los seres humanos. Sí. Específicamente aquí en nuestro país, en México, la educación sexual es muy deficiente. Las necesidades imperiosas de la sexualidad son muy mal organizadas por los jóvenes y por los adultos, sí, independientemente de la gran cantidad de enfermedades que hay y de alteraciones de la sexualidad que condicionan que un sujeto se haga tan malvado que sea capaz de violentar a una mujer o a otro hombre para satisfacer su necesidad sexual imperiosa pero enfermiza. Entonces, lo primero es lo educacional, desde luego que tenemos que ver. Pero no vamos a tratar todo eso, que es amplicísimo. Tenemos que ubicarnos en el tema, que sería, en todo caso, las víctimas. ¿Qué es lo que pasa con las víctimas? Y aquí podemos, de entrada, decir dos cosas. Va a depender de la edad de la víctima cuando fue violada, hombre o mujer. Va a depender de la personalidad premórbida de la persona, de la mujer o del hombre, antes de haber sido violadas. Y va a depender de la relación del violador con la violada. Y va por último a depender de qué tanto apoyo recibió la persona una vez que fue violada. Todas esas son puntos importantísimos que pocas veces nos detenemos a pensarlas. Sí. Así, por ejemplo, podrán entender la sexualidad de un niño o de una niña, aunque está en todo su esplendor, pero es una sexualidad limitada al tipo de pensamiento y comprensión del niño, que no sabe nada del erotismo adulto, ni sabe muchísimas cosas del adulto, ni siquiera el impulso sexual del adulto tiene. Es una sexualidad limpia, amplia, revuelta todo con todo, amor a papá, amor a mamá, amor a las personas, amor a los pájaros, todo eso va revuelto. Y en esta sexualidad limpia, vamos a decirlo de esa manera, no caben conceptos de tipo, por ejemplo, genital. Sí, sí. No.
Y si este niño o niña es violentada por alguien, imagínense lo terrible que es, a lo mejor no en el momento, independientemente de doloroso que esto pueda ser, sino cuando el niño o niña empiezan a hacer conciencia de lo que les pasó. Sí. Cuando empiezan a tener conciencia de lo que es la sexualidad para la sociedad, es cuando normalmente viene esa sensación terrible de pérdida. Dense cuenta, si nos están escuchando muchas mujeres o hombres violados, sí sentían que algo malo estaba ocurriendo. Y con mucha frecuencia, ahora de adultos, se sienten muy culpables por no haberlo evitado. Y casi se sienten culpables como de haberlo favorecido. Sí. En esencia, esta violación o este tipo de violaciones en niños parecieran no muy importantes, como un obispo de Cuernavaca dijo la semana pasada. En la Biblia no existe ninguna apartado que prohíba la pederastia. Imagínense qué terrible es esta convicción. ¿Por qué? Porque el niño a lo mejor pues ni siente y llega el papá violador o llega el tío violador o llega el vecino violador o llega el que sea y le dan el peso al niño, a la niña, los dulcecitos y lo acarician y le hacen mucho jueguito, vamos a jugar a esto, bla, 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 y acaban violándolos. Y eso es en nuestro estado el pan de cada día. Sí. Y a veces hasta el tiempo de duración de que están violando a la niña es hasta su adolescencia. Pueden ser años. Y luego las embarazan. ¿Y cuántos casos encontramos de niñas que fueron embarazadas por sus padres o padrastros o parientes? Porque aquí cabe mencionar, la mayoría de los casos de violación, tanto en niños como en niñas, no son gente desconocida. La mayoría, sí hay gente desconocida. La mayoría, estas violaciones son perpetradas por un pariente. Sí, porque los niños confían en ellos, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa con estos niños? Una vez que se hacen conscientes de esta situación tan terrible que les pasó, entonces lo primero que empiezan a tener es muchas dudas y corajes y miedos y deseo al mismo tiempo de la sexualidad. Y entonces lo primero que ocurre es que se hacen incapaces de obtener una satisfacción, porque hay una mezcla aquí de dolor, rencor, odio y culpa. Imagínense el maldito violador, todo lo que generó en ese niño. Independientemente que un obispo diga que no, es algo terriblemente malvado, sí, terriblemente sucio, terriblemente perverso, porque se está destruyendo la vida de una persona desde a tan temprana edad. Sí, doctor. Así Luego, es. Vamos más allá con la víctima. ¿Qué pasa con ellos? ¿Simplemente les está doliendo? No. Aparte de que no sienten mayor deseo sexual una vez que son adolescentes o adultos, la otra situación es que presentan alteraciones muy específicas. Alteraciones tales como han oído hablar y han visto películas seguramente de doble personalidad, de personalidad múltiple. Sí. Este tipo de enfermedades se dan precisamente como una manera de tratar de defenderse de sus propios temores y de su propia angustia, como veremos después del corte. Sí, ahorita regresando de corte, seguimos platicando de este tema tan fuerte y tan importante. Ojalá que se pueda quedar a escucharlo. Víctima de violación, mande sus mensajes, todas sus preguntas al doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, 311-121-9244 por WhatsApp. Recuerde que lo puede hacer con toda la confianza. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Hoy el tema es víctima de violación. Estamos platicando con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, de este tema tan interesante, tan fuerte, pero que es necesario que hagamos conciencia, señores, no nada más de los niños, doctor, también de adultos que han sido violados, que han sido claro, tratados de esa manera, y aquí ya es una cosa distinta. Nos quedamos en que todavía pues los niños el daño que se les hace, ¿verdad? Claro, y las consecuencias, que tiene esto. Que tiene y esto. quisiera decirles que ese tipo de enfermedades como
de los trastornos que van desde despersonalización, personalidad múltiple, fugas. En todos ellos encontramos característicamente como antecedente violación infantil. No en todos los casos, pero la inmensa mayoría. Tampoco quiere decir que todos los niños violados tengan que terminar en esta enfermedad. Tampoco es así. Sin embargo, como es esa manera imperiosa que tienen de olvidarse de aquello, de salirse de aquello, es cuando empieza ese proceso de despersonalización o de la adquisición de nuevas personalidades. ¿En qué consiste eso de la personalidad múltiple? Consiste en que la persona de pronto deja de ser la persona que es, se olvida completamente de quién es y adquiere características de alguien como quisiera ser en un momento de su vida. Y entonces se disocia completamente de la primera personalidad y se convierte en un sujeto que él quiere ser, pero que no es. Para que no sufrir más, ¿verdad? Pero luego, como en esta también empieza a sufrir los embates de la no adaptación, entonces de inmediato busca otra más y puede formar otra más. Y así se han encontrado pacientes que pueden tener una cantidad enorme, hasta 20 personalidades distintas. Wow. Te podrás dar una idea. Y una personalidad en apariencia no identifica ni reconoce a las demás. Sin embargo, haciendo un proceso de asociación intensa o bien un proceso de hipnosis, la persona entonces es capaz de ir entendiendo el por qué va disociando así sus diferentes formas de pensamiento, que los transforma en diferentes formas de personalidad. Doctor, una de las preguntas que el público nos hace a través de Facebook es que si su esposo la está violando. Ajá. Me decía una persona en la mañana, me decía, mi esposo me está violando porque me obliga a tener relaciones con él con violencia. Dice, pero es mi esposo. Dice, cuando yo he platicado de esto con amigas, me dicen, pero es tu esposo, ¿cómo te va a violar? Esto no es violación. Es tu obligación, es lo primero que algo comentan. Así, bueno, mira, vamos a pasar entonces ya a la violación en las personas adultas. Sí. La violación en las personas adultas hay de muchas maneras y muchas facetas y muchas formas de observarlo y de entenderlo. En principio de cuentas, todo acto sexual obligado pasa a ser violación. Obligado. Llámese dentro del matrimonio o fuera del matrimonio. Si la mujer se somete por miedo, si se somete por golpes, si el sujeto es sometido a golpes o por miedo, es violación. Okay. Asimismo ocurre desde en las escuelas o en los colegios más comúnmente, como ha ocurrido aquí en Tepic, ha habido grandes alborotos por esto. Que el maestro va y convence a la alumna a través de que sí le da una buena calificación. Y fíjense, todo esto es obligado. A la alumna o al alumno, ¿verdad? O al alumno. También puede ser. Desde luego, a uno u otro. Como también se da de sujetos que en la noche llegan y raptan a una chica que va caminando en la calle y la llevan allá despoblado y la violan. Aquí hasta eso, lo común, valga decir de esa manera tan grotesca, es que simplemente las violen. Pero en Estados Unidos comúnmente las violan y las matan, porque el violador le tiene más miedo a la justicia que a otra cosa. Y el problema que hay aquí en nuestro medio es que la mayoría de las mujeres que son violadas violentamente, a través de un asalto, a través de un engaño, son incapaces de decirlo. Decías tú al principio, sí. Tienen mucho miedo porque sienten vergüenza social. Sí. E incluso cuando nosotros analizamos en terapia a las personas, su miedo principal para externar todo esto es qué van a pensar de ellas. Se sienten como que si ellas fueran las culpables de la violación. Y esto limita muchísimo la forma rápida de solucionar y de modificar ese gran temor y esa gran carga que se genera con la violación. Sí. Porque no lo dicen, porque sienten mucho miedo. Incluso hay casos donde nos han platicado aquí también por WhatsApp y por Facebook, donde dicen, mi esposo ni lo sabe. O sea, yo ya me casé y mi esposo no sabe que alguna vez yo fui víctima de violación. Qué bueno que comentas eso, porque también hay que ver otra cosa.
tenemos que educar primero a todas las personas, para poder decirle a las mujeres, háblenlo abiertamente porque nada va a pasar. No, tienen que hablarlo en terapia, tienen que hablarlo en intimar con alguien, tienen que hablarlo para descargar, sí, pero no a los cuatro vientos. Porque lo primero que, ¿te fijaste? A fulana ya se la chingaron. Mínimo es lo que dicen. No, pues ya está re fácil el asunto. Es decir, tenemos que reeducarnos primero en términos generales. Eso es ignorancia, como que ya va a estar más fácil, imagínese. Y sin embargo es lo que ocurre. Entonces, lo que se tiene que hacer es evitar que las cosas ocurran. Y al educar a toda la gente, entonces cabe una posibilidad, cuando menos, por educación, que la gente disminuya ese impulso o bien que logre controlar tal impulso. Para que esas cosas no ocurran. Sí. Por otra parte, dices tú, dentro del matrimonio, ¿es violación o no es violación entonces? Si la mujer es obligada o forzada, claro que es violación. ¿Qué es el acto sexual, como la gente le dice comúnmente? ¿Qué es el coito? Es la cúspide de una sucesión de acontecimientos eróticos. No se puede llegar y tener sexo por obligación. Imagínate, llega el marido cansado, fue un trabajo difícil, muchos problemas en su trabajo, etcétera, y llega y que tenga la obligación de tener actividad sexual. Pues es lo mismo con la mujer. Si la mujer tuvo un día difícil o simplemente hoy no tiene ganas, ¿por qué el hombre ha de llegar y obligarla a que tenga relaciones sexuales? Desde luego, lo advierto, todo el mundo tiene el derecho a hacer su luchita. Sí. Que le busque la forma, que la abrace, que la bese, que la acaricie, pero si ella dice, no puedo porque me duele la cabeza, no puedo porque traigo un proceso vaginal, no puedo, por lo que sea. Sí. Tiene todo el derecho de decir que no. Igual ella. Y si el tipo se le trepa y la viola, es violación. Entonces, si esta mujer dice que ya la violan, imagínate, qué cosa más terrible. En vez de tener un compañero sexual, tiene un violador. Sí, un enemigo en casa, ¿verdad? Que la está lastimando. Porque al final de cuentas, esto de la sexualidad es lo que asociamos siempre con el amor. Por eso dice la gente, hacer el amor. No, es hacer coito. Pero si en esto lleva incluido el amor, entonces las cosas son inmensamente mayores. Y el amor implica, ya hemos dicho más de alguna ocasión aquí, el servir al prójimo. En este caso, el amor erótico, sexual, entre pareja, es uno, yo amo a mi pareja y la sirvo a mi pareja. Mi pareja me ama a mí y me sirve a mí. Y lleva desde luego por añadidura mi propio placer, ante el placer sexual físico y el placer sexual, en este caso, moral, es decir, hacia la sensación de que mi pareja tuvo un gran orgasmo, por ejemplo. Claro. Oiga, doctor, otra cosa, por ejemplo, también había personas que me decían, Gaby, pero es que ya pasaron muchos años de esto, o sea, yo ya debería haber olvidado, ya debería de estar bien, y sin embargo, pues sigo recordando, me ha afectado en mis relaciones con cualquier hombre, lo rechazo, que no debería haberlo superado ya, estaré mal yo. Aquí estas personas se culpan mucho. Fíjate. ¿Qué hacer? En término estricto, desde luego que sí está mal, que sí está enferma, que sí aquello que dice no poder olvidar le sigue afectando igual. Háganse de cuenta, cuando alguien nos maltrató tanto, cuando alguien le violó y fue tan terrible su momento, y seguir cada vez que lo recuerda, rindiéndole pleitesía a través de la propia sumisión a sus sensaciones desagradables, terribles y tristes, ¿en qué se está convirtiendo? ¿Vale la pena tanto aquel fulano o aquella fulana que los violó como para seguirle rindiendo pleitesía aún en la actualidad? Aunque pasaron 30 años. Suena chocante, ¿verdad? Suena de risa. Y también deben entender otra cosa. No se trata de olvidar, no señor, no se trata de olvidar,
Para olvidar tendríamos que desarrollar un problema demencial. Tendríamos que darnos golpes en la cabeza con un martillo para quedar todos tarugos y ya no recordar nada. No se trata de olvidar, se trata de resolver, de quitarle el veneno al aguijón para que ya no duela. De quitarle las consecuencias emocionales que me generó para seguir haciendo mi vida de manera normal. De entender, fue uno el que me causó daño y no perder la capacidad discriminativa, y como uno me dañó, todos los demás en consecuencia me van a dañar. Eso. Y entonces, según lo que hubiera pensado y como hubiera organizado su mente a partir de la violación, es lo que tenemos que ir ayudando a los pacientes a reconstruir. Haz de cuenta que su edificio emocional se vino abajo, está hecho añicos, y ella o esta persona sola no puede reconstruirse. Tenemos que ayudarles y ellos van a reconstruirlo. Desde luego que va a ser otro edificio, desde luego que va a ser a lo mejor una casa parchada, pero siempre es mejor que esté construida a que esté destruida. Y mientras la persona siga sufriendo como actual el recuerdo de aquella violación, entonces estamos hablando que no ha podido reconstruir esa parte importante de su personalidad. Sí. Víctor, ¿cuánto tiempo nos queda en este bloque? Un minutito, a ver, voy a alcanzar a leer este mensaje. Una persona que nos dice que ella fue víctima de violación y que tuvo un hijo a raíz de esa violación, pero dice que ella siente mucho odio por el niño, porque le recuerda en todo momento aquella situación que tuvo. Dice, yo sé que el niño no tiene la culpa, pero no lo puedo evitar. Esto es muy serio, porque el niño de verdad, o sea, no tiene la culpa, ¿verdad? Esto es para que tomen nota las autoridades y también los eclesiásticos y todos los puritanos y todos los que andan ahí pululando, argumentando de que está primero la vida de aquella criatura, aunque hubiera sido producto de una violación. Una de las cosas que están legisladas en nuestro país es que si es producto de violación, sí puede, a través de un juicio, lograrse la interrupción de tal embarazo. ¿Cómo puede ser posible que además del dolor que significó el haber sido violada, todavía mantener un dolor permanentemente en una criatura que ni culpa tiene? Mejor que no haya criatura, para que no haya culpa. También pues ya está el niño aquí, hay que trabajar en eso, ¿verdad? Ahorita vamos a ver eso, pero estamos hablando ahorita de cómo prevenir. Y si ella fue violada, de inmediato la tableta de otro día, esté o no esté embarazada. ¿Por qué condenarla a destruir su vida, o al menos a un sufrimiento tan espantoso, por culpa de un malvado que la violó? Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos hablando de víctima de violación con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y antes de salir a corte estábamos con un mensaje de una persona que nos dice pues que se siente muy mal con su bebé porque ella no siente que lo quiera a su niño, porque ella fue víctima de violación y nació un bebé de esto. Así es. Dice yo al final, aparte del dolor que sufren en el momento de ser violados, sufrir el dolor de tener a alguien ahí producto de la violación para toda la vida. Es algo muy, muy terrible, ha de comprender cualquiera. Y de ninguna manera tenemos que juzgar a esta persona que habló y diciendo, pero ¿cómo es posible si es madre de todas maneras? Sí, el impulso, el instinto de madre le va a ayudar y seguramente le ha ayudado a mantener viva aquella criatura y a educarla y demás. Pero el desarrollar el amor no ha sido suficiente para el haber tenido un hijo para esta mujer. Por eso, lo que tenemos que hacer es prevenir siempre. Sí. Y aún una violación hay prevención para una consecuencia mayor, que es el embarazo. Entonces, fíjese, aquí va de la mano una llamada que también entró ahorita, y la persona que nos llamó nos decía que se siente muy culpable. Dice, a los 10 años fui víctima de violación. Ahorita ella tiene, creo que no apunté la edad, pero tiene 42, 44 por ahí.
Dice que ella iba al mandado, a una tienda, su mamá la mandaba al mandado y el hombre de la tienda abusó de ella durante 2 años. Dice que su mamá nunca le preguntó con qué conseguía el mandado ni nada, que a la mamá lo único que le interesaba era que le llevara algo de comer. Dice, mi mamá pues me golpeaba si no le llevaba algo y yo no lo he podido superar. Dice, mi esposo no lo sabe, pero tengo muchos problemas para tener relaciones con él. Dice, y he sufrido mucho durante todo este tiempo. Dice, porque iba ella con un terapeuta y aún así dice que ella no se siente bien. No ha logrado salir adelante de este dolor. Uh-huh. Si te fijas, en ella aparecen todas las cosas que comentamos al principio. Uh-huh. La falta de satisfacción en la relación sexual, uh-huh. El rechazo por la sexualidad, sí. Es la primera consecuencia que tienen todas las personas cuando fueron violadas, uh-huh. Y que no lo han podido superar. Sí. Fíjate, estamos hablando de 40 y tantos años guardando ese sentimiento. Sí. ¿Por qué se siente culpable? Porque ella contribuía, porque su mamá la forzaba. De alguna manera tendremos que reconocer que la madre muy probablemente se daba cuenta realmente de lo que pasaba. Ay, no, y entonces encontramos situaciones muy comunes a este caso en muchísimas niñas violadas, en donde las madres, con tal de no perder al marido, con tal de obtener ganancia económica, prácticamente prostituyen a las niñas, haciéndose de que yo no fui, yo no me di cuenta, yo no sabía qué. Uh-huh. Pero bien que usufructuaban las ganancias que la niña obtenía con su actividad sexual. Ay, no, esto sí es horroroso, porque una madre no puede permitir una cosa así. Vamos a ir a un corte y ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos. Estamos platicando de víctima de violación, un tema muy fuerte, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto porque sucede todos los días y donde menos creen y cuando menos lo esperamos. Ahorita que estábamos comentando este caso de esta chica que llamó, que pues se siente muy mal porque no lo ha podido superar. A mí me impacta, doctor, cómo a veces a los papás pues se nos duerme, ¿verdad? A algunos se nos duerme y a otros les vale, no quiero juzgar, pero a los que se nos duerme hay que despertar. Porque esto de mandar a los hijos a la tienda, que a la papelería, que con el tío, que con el primo, y luego empezamos a ver cambios en nuestros hijos y no lo queremos creer, como si fuera algo que a nosotros no nos puede suceder o que no les puede suceder a nuestros hijos. Claro. Entonces, ¿cómo notaríamos, doctor, si alguien de nuestros hijos o de nuestra familia está siendo violado? Mira, desde luego que debemos ser muy cuidadosos en esto, uh-huh. Por una razón. Si ponemos a todo el mundo en guardia, podemos desarrollar con esto una paranoia social. Sí. Sin embargo, cuando las cosas están ocurriendo de verdad, como es esto, uh-huh. Entonces el que se pongan en guardia no quiere decir que se paranoicen. Claro. Uh-huh. Quiere decir que deben tomar las medidas precautorias suficientes. Si mi auto empieza a fallar de los frenos, pues tengo que llevarlo a creer en los frenos. Claro. Y tener cuidado por aquello de que lo van a fallar de nuevo. Uh-huh. Porque ya aprendí. Sí. Bueno, pues en el caso este es lo mismo. Tiene que hablarse a los niños clara y directamente de acuerdo a lo que ellos vayan entendiendo según su edad. Uh-huh. Para que vayan creando formas de protegerse ellos mismos. Todos sabemos con precisión que esto se da más comúnmente dentro de las familias. Y cada mujer sabe qué clase de marido tiene. Uh-huh. Pero se hacen guajes la mayoría de las veces. Cada quien sabe los hermanos, que son tíos de mis hijos, que tiene. Y si hay una sola muestra de ser gente abusiva, no permitan que anden con ellos, y menos solitos. Así es. Eso es cuidarlos. Uh-huh. Huelga decir que no deben andar en la noche solos los niños. Y los adolescentes deben aprender perfectamente bien a qué se enfrentan andando en la noche. Sí. Y los jóvenes también. Porque hay una gran cantidad de casos
de chicas que son violadas al salir de la disco, por ejemplo, o dentro de la disco. Sí. Y así un montón de cosas. Vemos todos los días ese tipo de cosas. Sí. Es bien fácil, con el uso de sustancias, con el uso de alcohol, de que las cosas criminales se den. Sí. Entonces, si se enseña a los hijos a tener todos los cuidados, no vamos a decirles, no vayan a la disco, no vayan al antro. No, si vas a ir, no tomes. Si vas a ir, debes enseñarte todas las consecuencias que puede traer el uso de drogas. Y todas esas cosas de recomendaciones nunca están de más. Esa es una medida preventiva. No estamos hablando de que sea una medida infalible, sino son medidas que tenemos que hacer. Sí. Y antes de que lleguen a esas edades de ir a la disco y demás, enseñarle las ventajas y desventajas de protegerse en todo, inclusive en esas cosas tan importantes. Claro. Entonces, lo reducimos todo esto a una sola cosa: educación sexual temprana. Desde que se está en kinder, en primaria, secundaria. No la educación sexual que por ahí de repente ve uno, y es que el hombre tiene un aparato que te lo va a meter a ti, niña, y tú, niña. No, eso no es así. Es enseñarles las consecuencias de cada cosa, es enseñarles las ventajas de cada cosa haciéndolas bien, es enseñarles cómo asegurar una vida sana, placentera y sin complicaciones. Doctor, y creo algo muy importante también, además de lo que usted dice, escuchar a los hijos, escuchar a nuestros hijos. Por ejemplo, si su niño no quiere ir a la tienda y usted lo ve angustiado, no lo obligue a ir a la tienda, algo está pasando. Qué importante lo que dices. Fíjate, Gaby, si nosotros enseñamos a nuestros niños desde pequeñitos a comunicarse con nosotros, nos van a decir todo lo que pase. Sí, créales. Pero si no se comunican, entonces van a tener miedo de decir lo que les está pasando. Así es. Entonces, antes de que ocurra nada, que haya buena comunicación. Para que puedan advertir cuando su niño está en peligro, aún en la tienda. Sí. Es que el señor de la tienda me dio esto. A ver, ¿con qué derecho? Y ya no vas tú a esa tienda, hijo, voy a ir yo. Es lo que se debe de hacer. Sí. Ay, mira, qué bueno es don José. Digo José porque casi todos los tenderos son Joséses. Sí. Ay, no, yo conozco. Mira, qué bueno es don José. Y ya le dio a mi niño una moneda. Le dio a mi niña ahora una gelatina. Y fíjate, no le cobró el mandado a mi hija. Qué bueno es don José. Ah, caray, algo está pasando. Y ahí la tienes, a los 40 y tantos años, y no puede olvidar esas cosas que le ocurrieron. Sí. Y entonces gran parte no es ni siquiera que no sepamos lo que está pasando. Gran parte es que nos agazapemos y por miedo no queremos aceptar lo que está ocurriendo. Y cuídense también, mamás. Miren, les voy a contar algo, a lo mejor van a decir, ay, tan grandota. Yo antes iba a una tienda de un señor, no hace mucho, era como unos 2, 3 años, y el señor, ay, oiga, que usted, y que muy guapa, y bla, bla, bla. Pero se notaba una maldad en los ojos del hombre, que yo le decía a mi esposo, no, bájate tú. Y me decía, ¿por qué no te quieres bajar tú? Ándale, ahora te toca a ti. Hasta que un día le dije a mi esposo, no, es que el viejo de esa tienda, le dije, es bien libidinoso, le digo. Y un día, pues no me quedaba de otra, estaba cerrada la tienda de una esquina, y pues fui a la otra, iba a hacer de comer, no estaba mi esposo, ese día estaba yo nada más, y pues ahí voy, dije, ay, ojalá y esté su esposa, ¿verdad? Porque también atendía a su esposa. Y y me dice, no tengo de esa marca, pero tengo de esta otra acá en la bodega, pásele para que usted escoja. Dije, ni madres, que voy a andar pasando. Dije, no, ¿sabe qué? Mejor luego vengo, esa marca no me gusta, luego regreso, gracias. No, de veras, pásele. Y me dijo, no le voy a hacer nada. Ya, con eso que dijo, digo, tiene malas intenciones el viejo. O sea, ya desde por sí se notaba. Claro. Pero con eso que te dicen, claro. O sea, no nos hagamos. No nos hagamos que no vemos las señales. Así es. Hay que verlas y mejor córrale. Preferible que digan qué sacatona o qué sacatón a que le pase algo. Claro. Y finalmente quiero comentar algo que tú estabas diciéndole a esta persona que te habló. Es muy común que todas las mujeres violadas se sientan culpables de su propia violación. Sí. No es verdad. Claro, no son que no culpables. Es su culpa, ¿no? A veces sí tientan a la suerte, pero aún así no es culpable. Es que ¿para qué fui a ese lugar? Porque tenía ganas de ir a ese lugar, no sabía lo que le iba a pasar. Así es. ¿Para qué si me di cuenta que aquel hombre era demasiado amable conmigo? ¿Para qué le seguí el juego?
Pues no es culpable aún así. ¿Qué iba a saber que este tipo le iba a violar? Así, todas las personas cuando se deprimen sienten culpa de cosas que no son. La violada se siente deprimida después de lo que pasó. Es una pérdida emocional importante. Y entonces generan esa sensación de culpa. No la generen, que de nada les ayuda. Claro. Entiendan, siempre fue un sujeto el causante de su desastre emocional, pero también es una oportunidad para que aprendan y no vuelvan ustedes a caer en lo mismo. Es parte de lo terapéutico. Sí. No se trata de que eres culpable porque no te fijaste, no. Es que un tipo abusó de ti y ahora debes aprender a cómo ya no abusen. Y eso es analizar en dónde estuvo mi error para corregirlo. Así es. Mucho cuidado con todo esto que acabamos de platicar. No para que se me asusten, sino para que tengamos precaución. Y también cuando van los niños a dormir a la casa de otros compañeritos, yo les recomiendo mejor que no los dejen ir. Eso es una precaución que pueden ustedes tomar. O que esté una persona sana al cuidado de todos. Ay, pues para saber. Y si la persona sana eres tú, que hagan la pijamada en tu casa. Mejor, exactamente, eso le iba a decir. O voy yo, ¿verdad? Aunque me vea como mamá muy sobreprotectora, pero si mi niño está chiquito, ¿cómo lo voy a dejar ir, verdad? Tiene 8 años, 10 años, pues ¿cómo? Bueno, pero no ves exagerar como cierta señora, que tengo muy agradables recuerdos de ella, cuando estaba estudiando medicina, íbamos de vacaciones muy lejos, fuera del país, y entonces iba siempre la mamá de una compañera a cuidarla. Ay, pero pues ya estaba grande, pues ya no, ¿verdad? No, ya hablaremos de ese tema, porque nos quedamos muy a medias y van a decir muchas personas, no, yo sí, pues yo sí cuido a mis hijos y yo no, bueno, cada quien, pero cuídenlos. Gracias, doctor, por haber estado aquí. Gracias a ti, Gaby, gracias a tu público. Gracias, mi querido Víctor, y gracias a ustedes por escucharnos. Les mando un beso. Hasta mañana. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa. Más cerca de ti, Gaby Machuca.